¿Era el heredero o finalmente la viuda seguía embarazada? La verdad es que Boric sí es el heredero de la época, pero Bachelet seguía siendo una viuda embarazada. ¿Es eso posible? Siempre tendremos a Schrödinger. Boric crecerá autónomo de Bachelet, más que Vallejo, más que Jackson. Boric es un autonomista. Esa definición es muy importante. No, en realidad. Es una definición completamente irrelevante. Se puede decir que Boric es autonomista y la realidad de aquello termina allí. En rigor, el autonomismo fue un refugio político para crecer en un punto medio entre anarquistas, comunistas y socialistas en los espacios universitarios. Nunca tuvo un peso real esa definición, ni el más mínimo, y Boric el que menos. La formación política de Boric es una experiencia de pragmatismo, de fluir entre los operadores, de dejar hacer y dejar pasar. Como Bachelet, no parecía destinado a la primera magistratura, pero su navegar liviano le permitió adelantar a los que llevaban peso. Bachelet inventó algo genial, el líder cómodo, que crece sin fortalecerse, que triunfa sin derrotados, que hace reír sin chiste alguno, que no puede ser culpable bajo ningún signo. Boric fue el más rebelde de los hijos de Bachelet y el más parecido a ella. Y esto es parte del comienzo de El hijo de Bachelet, uno de los capítulos contenidos en el libro, del cual hablaremos en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Ya de alguna forma en las postrimerías de la gestión de Gabriel Boric y el Frente Amplio, hablaremos del libro que están viendo en pantalla. Boric, El laberinto de las puertas, lo nuevo de el sociólogo y escritor Alberto Mayol, libro parte de la colección La Cosa Nostra de Editorial Catalonia. Mi estimado Alberto, gracias por su tiempo para con los Traficantes de Cultura. Gracias, Humberto. Encantadísimo de estar con usted y poder conversar contigo. Decir y entrar de lleno al libro, es un libro fascinante bajo varios puntos, sobre todo en la visual que muestra de este Gabriel Boric. Quizás no tanto hablar de, como siempre se habla del legado, hablar de el vacío del legado, hablar del poder o cómo se habita el poder de alguna u otra forma. Y aquí ya es la pregunta para poder entrar en esta conversación. ¿Cómo, ¿Cómo se construye un libro como este? Porque tiene sociología, tiene estética, también tiene un tanto de el oficio narrativo para poder darle como un ritmo a la conversación que nos mete en este ensayo. A ver, es que hay varias rutas. Primero hay una cosa más académica que tiene que ver con que los personajes, los líderes, los protagonistas, en realidad, desde el punto de vista sociológico, nunca son tan protagonistas. Es la historia la que se mueve y mueve con ellos a personas en una posición, a otras en otra. Todos somos víctimas de la historia, al fin y al cabo. Algunos son víctimas beneficiarias, ¿no? Que gozan de las mieles de la historia, y otros lo pasan mal, pero finalmente la historia se mueve y cuando se mueve la historia no podemos hacer mucho. Eh, y esto te puede pasar para bien o para mal. Y lo digo incluso con una autoironía, te lo puedo decir en el sentido de, yo fui candidato presidencial. ¿Y por qué fui candidato presidencial? En la realidad, porque sencillamente a cierta gente de izquierda le gusta que haya un tipo que escribe libros de candidato presidencial, pero no es realmente un currículum para ser un candidato presidencial. En cualquier parte se busca otras cosas, pero pasa eso, y la historia es así, y a veces te toca o no te toca. Entonces, eso en primer lugar. En términos académicos, yo venía investigando todo este ciclo político y, y sobre todo el alma de esta crisis que hemos vivido en Chile, de una crisis institucional, que en muchos aspectos abría la puerta a una transformación y en otros aspectos también abría la puerta a la posibilidad de elementos más caóticos. En ese contexto está la parte más académica, pero dentro de eso yo siempre, en algún momento tomé la decisión de, empecé mi vida académica siendo más bien respetuoso de las formas
propiamente académicas, ¿no? Y escribía, por decirlo así, en técnico y en difícil. Pero nunca me gustó eso. Y considero que la escritura narrativa no le quita nada al objeto científico, no le hace daño. Y ayuda a que el lector pueda navegar por aguas que eventualmente no habría navegado si no fuese por esa narración. Y como me gusta mucho escribir, y muchísimo, cada obra tiene su personaje. Por ejemplo, el libro que hice sobre Milei es un libro que está escrito en una tonalidad propia del frenesí que el mismo personaje supone. Y en este caso, en el caso de Boric, es más bien una escritura como de ópera contemporánea norteamericana o como de los grandes escritores de los años 80 en Estados Unidos, eh, escabrosa, con algunos momentos de adjetivación intenso, en fin. Entonces, creo que todo libro merece su propio tratamiento, su propia estrategia narrativa. A veces son más, más de redacción lenta, a veces es una prosa más urgente. Y todo eso trato de que tenga que ver con el personaje que estoy trabajando, con el fenómeno que estoy trabajando. Y así es como nace esta obra que tú bien señalas que tiene estos bordes, ¿no? En el punto también hablando de Boric, uno de los puntos que sí me llama mucho la atención y que uno lo ha visto también en este devenir de los 4 años del Frente Amplismo en el gobierno, es los símbolos. Que el presidente es muy de símbolos, pero que también siento que está muy atrapado en esos símbolos más que en la gestión propiamente tal. Sí, evidentemente es un... A ver, lo que pasa es que es difícil, por eso las épocas de crisis tienen sus complejidades, porque las épocas de crisis hacen crecer a líderes inusuales. Y los líderes inusuales muchas veces crecen por variables que uno diría que son insuficientes para construir un liderazgo relevante. El presidente Boric proviene de una generación que parte con una disputa más bien testimonial, que provisto de los errores que comete políticamente en su momento Sebastián Piñera en su primer gobierno y luego lo reitera en su segundo gobierno, crecen en valía estos liderazgos, pero estos liderazgos no crecen porque hayan hecho algún proyecto que haya sido emblemático, no crecen porque hayan tenido éxitos ejecutivos, son proyectos que crecen básicamente a partir de la capacidad performativa y de la capacidad comunicacional. Y por tanto todo esto se reduce a símbolos. Y por tanto, claro, esos liderazgos simbólicos propiamente tal, es donde nos encontramos con estas complejidades a las cuales nos vemos enfrentados para entender estos gobiernos que se manifiestan más bien que en obras, en dichos, en actos, en símbolos, donde lo importante es decir que esto es nuevo o esto es histórico o esto nunca ha pasado, y eso se extingue en el preciso instante en que se ejecutó el símbolo. Y en ese punto también hablando de los símbolos, también como lo dicen en el libro, es como lo viejo ya no manda y lo nuevo aún no sabe gobernar. De alguna forma también tomando lo que dice Gramsci, que lo viejo no termina de morir y lo bueno no termina de hacer y de ahí nacen los monstruos. A tu juicio, ¿cómo entran los monstruos acá? Aquí puede ser cualquiera, no necesariamente como el ejemplo, como puede ser la ultraderecha, como puede ser cualquier otro movimiento por los lados. A ver, para decirlo de alguna manera, la vida social tiene unas complejidades y extrañezas particulares, entonces por eso lo voy a decir con estos resguardos para que se entienda el argumento de fondo y no se mal utilice. Las traducciones sobre Gramsci se habla de fenómenos morbosos o de monstruos. Las dos cosas son más o menos equivalentes en rigor, solo que monstruo suena mucho más denotativo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que en los procesos de crisis,
aparecen síntomas de esa crisis. La sociedad tiene una característica que es muy extraña, y es que el síntoma de la crisis se puede convertir en el remedio de la crisis. Y ese remedio de la crisis es la conversión de una persona en un líder. El líder es síntoma de una crisis, de una época, y es al mismo tiempo la posibilidad de una solución. Cuando nace el líder de crisis, siempre nace un monstruo, siempre nace una cosa que está en el interregno, vive en medio de dos mundos y no habita ninguno realmente. No tiene una ley que lo ordena, no tiene una forma que lo configura. Y en ese contexto es que aparecen propuestas políticas que son morbosas. El presidente Boric representa una de esas soluciones morbosas, de las cuales yo fui parte, de hecho. Pero el camino que tenía que llevarlo a construir a partir de esto una solución no se terminó y por tanto se sigue quedando en ese lugar. Luego, el siguiente fenómeno, también morboso, es el caso de Kast. José Antonio Kast también nace como un fenómeno morboso, fuera de los límites de la ciudad civilizada, establecida, fuera de los límites, planteando entonces una tesis distinta respecto a la derecha. Veremos si ese camino es exitoso para que se convierta también en un líder propiamente tal y pueda gobernar ya las instituciones, más allá del mandato propiamente tal de la elección, sino que efectivamente logre configurar un proyecto, una idea. Vamos a ver si lo logra, pero en el fondo tanto la ultraderecha como esta izquierda que nace fuera de las fronteras de la transición son fenómenos morbosos que tenían que cumplir el desafío de convertirse en proyectos políticos serios. Y eso no ha ocurrido con el Frente Amplio, y eso no ha ocurrido todavía con republicanos o el Partido Nacional Libertario, que van a tener que demostrar que tienen la capacidad para llegar más lejos que ser un síntoma. Y es quizás ese síntoma el resultado de, no quizás la crisis de 2019 con el estallido, sino desde 2011 con el movimiento universitario. Sin duda, la crisis, a mí me gusta mucho, no una definición exacta de la crisis, pero sí Jürgen Habermas la usa citando al origen, que es Aristóteles. Aristóteles nos dice lo siguiente en su teoría sobre la tragedia, ¿no? Dice, hay dos momentos de la crisis. La crisis es cuando ocurren los eventos luctuosos en los cuales se configura la tragedia, el momento del daño, de la destrucción. Y hay otro momento, que no es el mismo habitualmente, porque si no, no habría tragedia, de hecho, que es el momento del reconocimiento. Es decir, cuando te enteras que eso ha ocurrido, porque la interpretación de la verdad es distinta. Me explico. Edipo ha matado a su padre y se ha casado con su madre. Esos son los hechos. En ese momento ya ocurrió la crisis. Pero Aristóteles lo dice, sí, pero Edipo no se ha enterado. Y se entera muchos años después. En ese momento lo que ocurre no es la crisis, ocurre el reconocimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que le llamamos reconocimiento, o sea, le llamamos crisis al reconocimiento. La crisis para nosotros parte del 2011 porque se expresa. Comienza con el caso Caradima, sigue con el caso Hidroaicén, viene el movimiento estudiantil muy grande y establece los liderazgos del futuro para la izquierda, hasta hoy vigentes. Luego viene el movimiento de Aysén, que es distinto al movimiento de Hidroaicén. Luego vienen los movimientos en Calama, Tocopilla, todas las comunas mineras del norte, Antofagasta, en fin. Luego viene Freirina. Todo esto en un periodo de 12 meses. Entonces, cuando tú miras todo esto, evidentemente están pasando un conjunto de acontecimientos que lo estamos viendo en ese instante.
ahí comienza recién el reconocimiento, pero las cosas venían ocurriendo desde antes, las cosas que generaron estas manifestaciones venían de antes. Y luego nos vamos a encontrar con que esto sigue el 2015 muy intenso, el 2016 muy intenso, el 2018 muy intenso y el 2019 de manera sorprendente, increíble, un estallido social de gran tamaño. Por tanto, todo este ciclo está cargado de estos acontecimientos más duros, pero el momento del reconocimiento en sí mismo de esta crisis se va a producir recién con claridad el 2019 para el estallido. Y eso tiene además una historia muy compleja porque todos sabemos ya que tuvo una primera, yo le llamo ahí absorción, digamos, una absorción cultural que fue primero hacia la izquierda y una segunda absorción cultural que está haciendo hacia la derecha y que da la impresión de que esa es la que se va a quedar, de hecho. Entonces, efectivamente, este es un proceso largo. Como tú dices, esto hay que ponerle data en 2011 con los antecedentes, los años anteriores, y de aquí para adelante entonces ya estamos cumpliendo 14 años de crisis mientras estamos jugando al juego de qué pasó en los últimos 6 meses. Y en ese punto, volviendo a la figura de Gabriel Boric, porque en el libro tú hablas de que quizás no era la figura llamada a ser, pero simplemente el destino te pilla parado en cierto lugar y es como, tú tenés que ser, tú tienes que ser. Era de alguna forma el que tenía que saber administrar toda esta ola y termina más administrando la crisis que habitando el poder. Claro, o sea, más bien, efectivamente él pretende que la crisis no le haga daño, que no esté entre los heridos, vamos a decirlo así. Cuando hay una crisis de legitimidad, lo que hay detrás siempre es una base de malestar social. El malestar social no es simplemente que la gente esté en contra de un gobierno, ni es solamente que la gente considera que hay muchos problemas que no se han resuelto. Es bastante más complejo. El malestar social es como una energía arcaica, es como una fuerza semi-religiosa que establece que cuando hay grandes intensidades de significación, cada uno de los objetos de la sociedad, cuando se politiza mucho, cada uno de los objetos de la sociedad pasan a estar en el ámbito de lo bendito o en el ámbito de lo maldito. Y lo que se preocupó Gabriel Boric es que no le tocara a él caer en el lugar donde habitan los caídos, ¿no? Esa es su preocupación y por eso trata de flotar en el gobierno sin tocar demasiado, pasa por encima sin tocar realmente las armas que tiene un gobernante, sin utilizarlas, salvo para momentos muy particulares y de manera muy, muy poco frecuente y con poca convicción. Eso es lo que hace y efectivamente eso establece una relación con el poder que es una relación débil. Es un presidente que sale con mucho menos poder del que tenía, pero que considera que sobrevivir a esto era lo más importante en circunstancias que había sido elegido para que no siguiera la crisis y para que se resolviera ese camino. Como el llamado a abrir las puertas a un nuevo modelo. Él tenía lo que correspondía, que en realidad correspondía antes, ya le debería haber tocado a Bachelet esto, en todo caso. Su segundo gobierno es un gobierno donde ya está claro que lo que ha ocurrido desde el punto de vista de los problemas y se establece una cosa que no alcanza a tener un gran proyecto y al mismo tiempo hay una oleada antitransformaciones internas de su gobierno que le hace inviable avanzar, pero aún así todo su diseño estaba basado en lo que, y ahí está el título del libro, en esta cosa de abrir la puerta para las distintas transformaciones sociales, una puerta en la educación, otra puerta en la salud, otra puerta son las pensiones, otra puerta en la constitución, y así cada puerta había que abrirla. Pero Michelle Bachelet no quiso entrar a ninguna de esas habitaciones a hacer la reforma interna de cada uno de esos lugares. Y esto lo que es, y ahí se pierde una gran oportunidad de transformación, porque ella tenía una coalición amplia con fuertes apoyos desde distintos sectores,
y por tanto podría haber avanzado bastante más. En el caso de Gabriel Boric pasa algo bien curioso. Si ya me parecía extraño lo que había hecho Bachelet, Gabriel Boric se convierte completamente en esto, en un bacheletista, y ejecuta la misma forma de gobernar, que yo diría que ejecuta el mismo síntoma, o padece el mismo síntoma, que es esto de ir a abrir puertas sobre ciertos temas sin entrar en la habitación. O cuando le toca, por necesidades, porque apareció el fallo de las ISAPRES y había que hacerse cargo, porque apareció las demandas por el tema de pensiones y había que hacerse cargo, porque aparecieron ciertas cosas que había que hacerse cargo, entonces el gobierno, el presidente Boric, toma la decisión en cada uno de esos casos de cerrar la puerta que estaba abierta, pero nuevamente sin entrar. Dice que adentro pase lo que tiene que pasar, como el acuerdo de SQM-Codelco, como lo que pasa con las pensiones, como lo que pasa con la ISAPRE. ¿Ya? No entremos a escarbar mucho, cerremos el tema por fuera, que quede sellado y no haya forma de abrirlo luego y rápido, y pasemos a lo siguiente. Y a lo siguiente no es, nuevamente, es no entrar en la habitación, y lo más grave de esto es el tema educacional. Una generación que nace con el tema educacional a su favor, sencillamente tiene una gestión donde no ocurre nada en educación. Como, como de alguna forma aquí esta coalición transformadora que entra junto con Gabriel Boric termina perdiendo la inocencia a través de los laberintos del Estado. Empieza, a ver, yo creo que la palabra inocencia la voy a aclarar, porque el Frente Amplio en particular es una agrupación, en un momento coalición, hoy día partido político, que tiene muy poca inocencia en ciertas cosas y mucha en otras. Es difícil que alguien le gane una negociación a Frente Amplio. Muy difícil. Son muy buenos negociadores. Negocian muy duro. Negocian muy duro. Podría explicar el detalle de cómo negocian, pero negocian muy duro. Ahí no hay ninguna inocencia. En segundo lugar, cuando digo duro, no solamente porque exigen, sino porque además actúan colateralmente para la negociación. En segundo lugar, es un mundo que no incluye esto a Boric, pero es un mundo que fue forjado fundamentalmente por operadores políticos, no por políticos. Giorgio Jackson, Crispi, Checopar, son los que hacen la pega al Frente Amplio, esa es la verdad. Ese es un grupo de operadores. No tienen ideas políticas, no tienen un proyecto, no, son operadores. A Giorgio le tocó ser líder y por tanto pasó de operador a líder, pero seguía siendo un operador. Ya, el caso de Gabriel Boric es distinto. Él no tiene nada de operador político. Entonces, allí se abre un espacio, vamos a decir, de inocencia. Pero yo diría que en realidad es también, porque la inocencia suena también a que bueno, son muy jóvenes y tienen que aprender. Pero la verdad es que cuando uno llega a la presidencia, esto es como que te haya tocado manejar una nave al espacio. O sea, si no sabéis manejarla, no te metas, que de verdad es un asunto complicado. Entonces, aquí hay una responsabilidad. Entonces, por eso yo creo que había una inexperiencia. Y la pregunta es si tú te obsesionaste por incorporar el conocimiento que requieres para superar esa inocencia inicial o no. Hay un desconocimiento, una incapacidad. Y también una cierta incompetencia que se ha visto. Entonces, en ese contexto aparece esta dimensión de la inocencia. Pero el Frente Amplio mostró esa inocencia en términos de no tener
informes para tomar decisiones, operar con otras lógicas que no le dan sustento a la política pública, con un diseño estratégico modestísimo en calidad, modestísimo, con una incapacidad de ver lo que viene. O sea, en enero del 2022, antes de que asumiera el presidente Boric el gobierno, yo y mucha otra gente sabíamos que iban a perder el plebiscito. Y el gobierno se comportó como si lo fueran a ganar. Yo no sé por qué. Entonces, tal vez fue una estrategia, no tengo idea, pero si sabían que iban a perder, no lo sé, honestamente. Pero todo parece indicar que no sabían que iban a perder. Entonces, todo eso habla de esta, que podríamos llamar inocencia, pero que, insisto, tiene un tono más oscuro, más inapropiado en ese sentido. Claro, yo tomaba lo de la inocencia respecto de que una cosa era, no sé, vuelvo a tomar voy a poner al Boric diputado versus al Boric presidente, que aquí son dos personajes distintos y que aquí uno era muy de hablar hacia afuera, de hablar en contra de alguna forma a tu madre política de Michelle Bachelet, versus que el Boric presidente la invoca de vez en cuando y termina siendo, como dice el libro, un hijo más, comillas, agradecido respecto de su madre. Sí, sí. Es que yo creo que era importante, porque aquí se nos olvida que los que entraron al gobierno, los que entraron con claridad fueron el Partido Comunista, que entró, Camila Vallejo entró sacándose fotos y todo. Luego están los que entraron con más hipocresía, que el caso en grandes nombres, Jackson, Crispy, ¿ya?, que entran al gobierno de Bachelet. No es cierto que solamente entran 2 funcionarios en educación, entran funcionarios en muchas partes, son muchos más que esos 2 que siempre se decían, no, entraron con muy poquita gente. Jackson no se saca nunca en campaña de Bachelet una foto con ella. Más aún, se niega a sacarse una foto con ella en el lanzamiento de la campaña de Michelle Bachelet. Y Boric, que en ese sentido fue menos hipócrita, y dice, yo no estoy dispuesto a apoyar el gobierno de la nueva mayoría, y queda por fuera. Pero como tú bien dices, pasa el tiempo, asume el gobierno, y a partir de ese asumir el gobierno, se plantea la tesis del reemplazo, digamos, del sector de la centroizquierda y el socialismo histórico por estos nuevos movimientos y partidos, que es la tesis que tanto ha trabajado Renato Garín, por ejemplo, y que esa tesis del reemplazo viene a plantear que sencillamente lo que importa es quién se queda con el sector y no tanto qué es lo que significa eso, que es algo que puede ser parecido a lo que te puede pasar o lo que puede hacer Kast. Hasta el momento todo más o menos indica que va a ser más o menos algo parecido a lo que hizo Boric, más competente, menos competente para las cosas como rutinarias, pero en términos políticos parece ir en esa dirección. Estamos conversando con Alberto Mayol, autor de Boric, El laberinto de las puertas, libro editado por Cacalonia. Quiero quizás también entrar como al alma institucional, quizás volver al tema de la inocencia, pero comillas inocencia, respecto de que de alguna u otra forma cuando ya entra el gobierno, el Frente Amplio, terminas también echando mano a figuras del mismo centro político al cual criticaste. Por tomar ejemplo, Mario Marcel desde los comienzos, o Carolina Toá, que de alguna forma administra la crisis después de que Isquia Siches deja Interior y asume Carolina Toá. Sí, ahora, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo la impresión de que la política chilena se ha convertido en un ajedrez sin tablero. Es decir, estamos convencidos de que las piezas juegan sin que haya un tablero y sin que hayan reglas. Reglas formales, el derecho, y reglas informales, ¿ya? Las estrategias, si
Si yo entro a jugar una partida de ajedrez y diseño una cierta estrategia, esa estrategia plantea una especie de marco normativo en el cual me voy a mover. ¿Ok? Entonces, significa algo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el pensamiento está basado en los nombres. Yo no creo que sea tan grave que un gobierno más transformador convoque a gente de mundos más conservadores, ¿ya? Porque me dan una garantía en capacidad política o porque me dan una garantía técnica. Me parece que hasta podría ser un acto adecuado y prudente. La pregunta es quién pone la música del proyecto. Si yo llamo a Mario Marcel para que Mario Marcel sea Mario Marcel y nada más que Mario Marcel, o porque yo he investigado qué es lo que él, cuál sería su gran aspiración de política económica y tengo claro que es coincidente con lo que estoy haciendo, aun cuando él tenga un nombre más parecido a ciertos temas, también puede ser. Eso pasa que un economista se puede hacer famoso por una tesis que, que no es lo principal que ha trabajado. Yo, por ejemplo, soy más conocido por hacer investigación y análisis político que por mi trabajo de investigación y análisis a nivel de valores y cultura. Y la verdad es que lo que yo uso para analizar la política son los valores y la cultura. Por tanto, pero no tiene por qué saberse. Entonces puede ocurrir. Pero yo creo que el problema es que tú llegas sin un proyecto de ningún tipo. ¿Por qué se estructuró el gobierno de Boric con esta idea de los círculos concéntricos, donde al centro está a prueba de dignidad, después venía el socialismo democrático, y más afuera estaba como extramuros un conjunto de grupos de muerte cristianos, radicales, PPD y qué sé yo, que quedaba un poco por fuera? ¿Cuál era el fundamento de eso? ¿Dónde estaba el contenido de esa clasificación? ¿Y cómo se traducía esa misma clasificación en políticas públicas, en programas, en... Lo que uno echa de menos es dibujar el tablero y saber dónde pongo las piezas. O sea, a mí me molesta menos que se haya convocado a gente que podía tener una cierta diferencia. Era impúdico hacerlo, sí, porque tú había criticado duramente a uno y otro, porque a mí me tocó en la universidad llevar alguna vez invitada a un evento hace muchos años atrás, 2008, 2009, a, sí, 2010 debe haber sido, 2010. Llevar a Carolina Toá a la Universidad de Chile, un evento, yo era académico de allí, hicimos un evento y ella llega con todo súper estudiado porque era una revista que estábamos sacando, en fin, súper bien trabajado y aparece un montón de estudiantes de esta misma órbita, ¿ya? Diciéndole toda clase de cosas, desde cosas gravísimas, qué sé yo, a cosas más pedestres, una cosa muy hostil. Entonces, claro, esas personas pueden haber cambiado en el tiempo, pero la pregunta no es esa, la pregunta es dónde cabe cada nombre dentro de un proyecto y cómo uno cuidadosamente pone las piezas en el tablero con el cual quiere desarrollar su proyecto. Es quizás alguna vez tuve esta misma conversación, pero yo creo, esta ya es una teoría sumamente pedestre mía, que es como volvemos a hablar de qué hablamos, qué sabemos nosotros cada uno de la democracia. O sea, hay una coalición política que tuvo la posibilidad de poder ganar la presidencia, pero ese poder, esa consistencia no necesita de algo más en el fondo. En el fondo, claro, hoy se nota más hoy con el Frente Amplio, con el socialismo democrático gobernando. Probablemente le pase a Kass cuando asuma que no solamente que va a necesitar a los UDI, a los RN, a los Nacional Libertarios y todo el que quiera trabajar con él. En el fondo es, claro, una cosa es la idea, el impulso de la campaña presidencial, pero otra cosa es quizás bajar un poco las expectativas y ver la realidad. O sea, no encender la mecha cuando ya estás en la moneda, sino decir, ¿sabes qué? Pongamos la pelota al piso,
La cosa tiene que fluir ahí. Vas a gobernar para todos los chilenos, no para tu sector de cabecitas calientes. Por supuesto. Pero esa capacidad de bajarlo es parte de una comprensión de la complejidad que tienes. Pero al mismo tiempo tienes un proyecto. Y por eso, si hay alguna idea que cuadra con una estrategia general, aunque venga de las cabecitas más calientes, puede que esa idea, en una versión un poquito refrigerada, digamos, puede ser útil. Hay buenas ideas que se pueden implementar de distintas maneras. Pero mi impresión es que el gobierno de Boric es un gobierno que... Aquí voy a una cosa que tiene que ver con la teoría justamente que te hablaba de los valores y de los contenidos simbólicos. Lo que yo he investigado y mi conclusión respecto al proceso histórico es que hay dimensiones que producen energía. Por ejemplo, cantidades importantes de dinero producen más energía que cantidades menores de dinero. Grandes tecnologías nuevas producen mucha energía, mucha irritación, mucho movimiento. Eso es energía, algo que produce un movimiento. Y por otro lado, la sociedad, para poder construir un orden social, lo que tiene que hacer es modelar y modular esa energía, darle forma y evitar que hayan puntos peaks demasiado elevados y puntos de cima con ese ya, demasiado abajo. Entonces, eso es modular también el movimiento de estas ondas energéticas. Bueno, ese ejercicio se hace con el contenido del gobierno. La modelación y modulación se hace con el contenido que permite absorber esas complejidades, la entropía que te viene de una realidad externa altamente compleja. Entonces, en ese contexto es donde yo creo que hay un gran fallo de pretender administrar esto simplemente flotando, sin meterse mucho en los temas, en vez de construir un proyecto suficientemente robusto que tenga la capacidad de absorber la complejidad, la entropía, y que sea capaz de entregar algo que funcione en un orden. Y en rigor mismo, ese proyecto en alguna parte del gobierno se diluyó o de frente aquí no hubo un proyecto. No hubo un proyecto porque se pensó que el proyecto era el proceso constitucional, que tampoco podía ser un proyecto, porque la verdad es que era una constitución muy, muy básica en términos constitucionalistas. No era una constitución sofisticada. Era declarativa, amplia en lo que abarcaba, pero sin capacidad de tracción, de movimiento real sobre las otras estructuras del país. Ellos mismos lo decían. Tú le decías, oye, pero esto acá está mal redactado. Ya, pero no pasa nada, no va a pasar nada con eso. O sea, te hacen normas para declarar algo y que tú sabes que no van a pasar nada. Que esa es su virtud. Cuando tú reclamabas, yo hablaba mucho con los convencionales, le decía, oye, pero eso está mal redactado, eso no se entiende. No pasa nada porque eso lo va a aclarar la ley. Bueno, pero entonces, ¿para qué está diciendo la Constitución? Si lo va a aclarar la ley, déjalo que la ley lo aclare. Entonces, ¿para qué está diciendo la Constitución? Entonces, no había un proyecto, a tal punto que, de hecho, la primera contradicción ocurre el primer lunes. El presidente Boric tiene su primer día hábil de trabajo. Habían tomado la decisión como comité político de que el gobierno iba a estar en modo menor desde marzo hasta septiembre, hasta que se ganase el proceso constitucional, supuestamente, y no había que hacer nada demasiado importante. Pero el primer día, la ministra de Interior, Midis Casiches, se va a Timucuicui. Tú no quieres que pasen cosas demasiado importantes y en tu primer día parte a Timucuicui sin carabinero, sin preguntarle a los anteriores ministros, sin preguntar al servicio de inteligencia, si acaso lo tenía, sin preguntarle a nadie. Partiste.
hablando con una persona de enlace. Bueno, eso te habla de que no había un proyecto muy claro respecto a el momento. ¿Qué es lo que dijimos? Esto comienza en septiembre. Preparemos lo que viene para septiembre, por mientras aprovechemos estos primeros 100 días para poder hacer algunas cosas que nos den una cierta base de legitimidad para lo que viene. Pero fue todo, no había ninguna estrategia, honestamente, no la había. Alberto, ya para, por el tiempo, cerrar esta conversación muy interesante, hablar de cómo queda hoy la figura de Boric. Leyendo el libro, quizás también me hizo juicio un titular que vi en el diario El País, donde cómo es la figura del expresidente para el gobierno que está instalado. Es como un zombie en el fondo. Es como, yo sé que está ahí, no sé qué hacer con él y siento, y aquí quizás me corregirás o no, que siento que Boric, a pesar de que sigue siendo presidente, está como en esa calidad. Está como en calidad de expresidente a pesar de que todavía le queda tiempo hasta que deje el poder. Yo creo que el presidente jugó y apostó mucho a no meterse en lío, pero como te digo, es bien importante entender que estos procesos son más complejos, que estos procesos son más difíciles de lo que suele pensarse. Y mi impresión en ese contexto es que el presidente minimizó lo que podía ocurrir al terminar su gobierno. Creyó que haber administrado bien su imagen durante el gobierno y no haber tenido grandes caídas de aprobación, eso significaba que había un cheque en blanco de un 30% del electorado al menos. Y si bien ese electorado votó por Jara, y si bien ese electorado apoyó lo básico, la verdad es que ese electorado, y eso se veía ya venir en los estudios cualitativos que veníamos haciendo, ese electorado de alguna manera tenía una visión de Boric como que lo estamos apoyando porque es nuestro jugador en la cancha, pero si me ofrecen cambiarlo, lo cambio. Creo que el mundo frente amplista confió mucho en la idea de que Boric estaba en condiciones de, de ganar muchas veces más. Y eso no está nada claro, no me parece que sea evidente en absoluto. Creo que el presente y el futuro de Gabriel Boric es mucho menos interesante de lo que él mismo ha proyectado y de lo que muchos otros analistas han proyectado respecto a sus enormes posibilidades futuras. Es muy joven, no basta con simplemente ser muy joven. Fue presidente, es un gran activo, pero también es un problema si es que su gobierno envejece mal. Si el gobierno de Kast le va moderadamente bien, no bien, moderadamente bien, con las mismas condiciones básicas que tenía el presidente Boric, que tuvo el precio del cobre más alto de la historia, el precio del litio más alto de la historia, bueno, a Boric se le va a jugar más severamente. Y hoy mismo, yo le pongo nota a los presidentes, no les digo apruebo o rechazo, le pongo nota, el presidente Boric tiene un 3,2 y Augusto Pinochet tiene un 3,5, un 3,6. El dictador le gana a Boric. Y si voy a una segunda vuelta y pongo a Boric con Pinochet, Pinochet la gana, por poco, pero la gana. Entonces no es tan claro que Gabriel Boric sea un líder de formato extraordinario que esté prácticamente listo para las siguientes elecciones. En los minutos que nos quedan, Alberto, quiero darle las gracias por la posibilidad de poder conversar de este muy entretenido, lúcido, quizás un poco, quizás cáustico, pero muy entretenido ensayo respecto de la figura de Boric, del gobierno del Frente Amplio. Y yo creo que sirve para poder entender el devenir de los últimos 4 años y de una época propiamente tal. Hoy estamos entrando en otra. Eso, bueno, también eso lo diga la historia en todo caso, pero también un gobierno, pero también un libro claro, preciso, un libro que tiene narrativa, que no lo hace para nada duro en ningún caso. Para el ñoño político también, para ti que nos estás viendo y escuchando, también creo que es un libro que es especialmente para ti,
Yo creo que para ti también, cabecita caliente, que mucho idealismo y todo eso, pero también sirve poner un poquito la pelota al piso. No, eso no te hace facho en ningún caso, pero sí te sirve para poder entender, madurar, como se dice. Alberto, bueno, reitero nuevamente las gracias y estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. Mira, yo creo que lo más importante es entender que Chile está en un proceso que suele ser complejo, que son un proceso en el cual se hacía necesaria una transformación por motivos estructurales, eh, y esos motivos estructurales van a seguir estando, y de momento las soluciones que se parecen prioritarias en este proceso actual eh, son aquellas variables que no son las más importantes de esta transformación. Son indispensables, sin duda, pero no son las más importantes de esta transformación. Por tanto, Chile sigue este proceso de crisis. Estas crisis pueden terminar en una transformación que sea beneficiosa para Chile, pero tienen altas probabilidades también de caer en uno de los dos formas en que esto evoluciona hacia caminos más negativos. Uno es los procesos de licuefacción, cuando esto se desordena bastante y se comporta líquidamente toda la realidad política y social. Y la otra alternativa es cuando uno empieza a doblar las instituciones, cuando el sistema empieza a jugar con las instituciones para acomodarlas a ciertas realidades. Todos esos riesgos están sobre la mesa y la oportunidad sigue allí. ¿Ya? Efectivamente, termino con lo que tú planteaste al principio, ¿no? Con la viuda embarazada. La viuda embarazada es una frase de Alexander Herzen, intelectual ruso de inicio del siglo XX, que en su memoria escribe esta metáfora fantástica para analizar las crisis. Dice, él es el primero en plantear la tesis parecida a lo que dice Gramsci, pero él es el primero. Él dice, cuando una época eh, no ha terminado de nacer y otra no ha terminado de morir, en medio de todo eso, lo que aparece, dice, todos están esperando un heredero, alguien, un líder que venga a cambiar esta historia. Pero normalmente, dice Herzen, no hay un líder, lo que hay es una viuda embarazada. Una viuda embarazada significa una mujer preñada, o sea, llena, con un bebé, pero que ha muerto el hombre, el padre de su hijo, antes de que el hijo nazca. Cuando su hijo nazca van a ser huérfano de padre, ella va a estar con un dolor inmenso junto con la alegría. Por tanto, es una contradicción en los términos, la viuda embarazada. La crisis es el predominio de la viuda embarazada por sobre el heredero líder que va a lograr salir de la crisis. Y ese es el momento en que Chile está y que Occidente está. Y la verdad es que el tamaño de las soluciones que estamos buscando hasta el momento no son lo suficiente. Obviamente estamos en una cosa muy importante, muy compleja, y para eso se requeriría bastante más. Sé que estaba por cerrar, pero aquí me nace una pregunta. ¿El Frente Amplio entiende eso? A tu juicio, obviamente. ¿Entiende de alguna u otra forma la crisis, esta crisis? ¿O a tu juicio crees que van a salir como, no quizás criticando, pero diciendo creo que lo hicimos bien? Mira, te lo voy a decir así. José Antonio Kast dijo, Chile se cae a pedazos. Y el Frente Amplio le contestó que era totalmente en falso, que el país estaba muy bien. Voy 4 años atrás, literalmente 4 años atrás. 4 años y 3 meses, para que sea, ¿no? 4 años y 3 meses atrás. Terminando el gobierno de Sebastián Piñera, ¿qué es lo que decía el Frente Amplio? Chile se cae a pedazos. No lo decía con esa frase, pero decía, esto es una crisis gigante. Aquí hay que reformarlo todo, hay que refundarlo todo. Esto es una crisis gigante. ¿Cómo el Frente Amplio va a ser capaz de llegar al poder, ser electo, y el día siguiente, porque no ocurrió 2 años después, el día siguiente decir que todo está perfecto? Y que cuando acá sale a decirle Chile se cae a pedazos, el Frente Amplio, en vez de decirle, mire, perdóneme, los que denunciamos esta problemática fuimos nosotros.
Nosotros, no ustedes. Nosotros fuimos los que planteamos esto. Ustedes siguieron nuestro camino, porque así fue además. Primero nace Frente Amplio y después nace Republicano. Ustedes siguieron nuestro camino, cuestionando la transición que nosotros cuestionábamos, cuestionando la forma de operación de las instituciones que nosotros cuestionábamos. Sin duda. Entonces, y de pronto aparecemos con la tesis de que hay que defender que Chile está fantástico. Pero ¿qué pasó entre medio? Entonces, aquí lo único que pasó, y si esto es lo que creen, sería mesianismo, es que ellos tomaron control del aparato y por tanto están diciéndonos que asumen que el hecho de gobernar por parte de ellos significa que la crisis ha terminado por su mera comparecencia en los cargos de poder. A mí me parece obsceno. Alberto Mayol, autor de Boric, El laberinto de las puertas, libro parte de la colección La Cosa Nostra y Editorial Catalonia, en conversación con los traficantes de cultura. Alberto, qué tremenda conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Humberto, encantadísimo y un gran saludo para ti. Igualmente, quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.